Muy bien. El siguiente ponente es el doctor Julien Haroche del Hospital Salpêtrière de París, Francia. Es un científico y él nos va a hablar de los tratamientos de la ECD. Antes no teníamos tratamientos y ahora tenemos muchos que hay que considerar cuál es el mejor para cada caso. Todo tuyo. Hello, everyone. Hola a todos. I'll talk to you about ECD treatments. Les voy a So hablar de this los is the tratamientos plan para I esta was enfermedad. Este es given, and I'll el try to plan stick to it. que voy a So the intentar current seguir. treatment, Tratamientos actuales, under different los circumstances, tratamientos and bajo how they distintas should be administered, circunstancias what y cómo levels deben of dosage, and the administrarse, lowest level of cómo hay que treatment determinar la possible, which is a dosis tricky y cuál es question. el So menor this you've nivel seen de fármaco both with posible. Gaurav and Esto ya Oshrat. lo ha So the mostrado origin of Borat y BRAF Oshrat. mutation is Aquí within the vemos el bone marrow origen de la of mutación both the BRAF, que bone está en las marrow cells, muestras, and en then las células de la médula some ósea. histiocytes that get Y into the vemos que los circulation as a histocitos monocyte, entran en and la then circulación you como have monocitos y luego cytokine and las chemokine receptor citoquinas activation and y apoptosis las T cell signaling, quimioquinas se and it's very convierten en similar receptores, in this eso activa el pathway programa de over senescencia here, y and aquí vemos also with esta vía. HAF/MEK/ER, given we have Vemos con proliferation and RAF, MEK, survival, ER que and then llevan we a have proliferación y 10-15% of the supervivencia y luego patient un have 10-15% a de los mutation pacientes within this tienen pathway, which is the mutaciones en esta vía. Esta mTOR-AKT es la pathway. vía That's why some of the patients mTOR-AKT. can be Algunos de los also treated pacientes, with por eso mTOR también pueden inhibitors, tratarse con such as inhibidores mTOR, sirolimus. So this is como el sirolimus actually o the first everolimus. treatment that Bien, was este es el primer reported to be tratamiento que efficacious in resultó ser Erdheim-Chester eficaz disease. en la It enfermedad de was originally Erdheim-Chester. given Se administró sub-Q originariamente 3 por times a vía week subcutánea 3 veces with por semana several dosage, and con it's distintas on the long term dosis. actually Y interferon alpha a was largo only plazo, el given interferón to alfa patients solo with se hepatitis administró a C and pacientes also con with hepatitis C hematologic y conditions such también as con afecciones myeloproliferative hematológicas neoplasm. como And neoplasias about 20 years ago, mieloproliferativas. a little bit Hace unos less, 20 we años, started más o giving these menos, drugs, empezamos a which administrar was estos fármacos. given like really in the long term, and with Tenían que darse some a largo plazo half of the y patient having la mitad de los tolerance pacientes issues such tenían as problemas de fatigue and tolerancia como fatiga depression. But y it was really depresión. the first Pero fue treatment realmente actually el who primer tratamiento, shown de to have hecho, que regression of demostró the infiltration, as you can regresión de la see, infiltración, even if it's como podemos ver rather aquí. subtle and it takes quite a long time. Vemos So que, this is another example aunque es of bastante one sutil, patient who had lleva bastante tiempo. Aquí otro sort of ejemplo de un brain paciente tumor supracellular con meningioma este that you can see tumor cerebral, un here, and meningioma then you see supracelular que that vemos after aquí, a y year and a vemos que half, después de un año y medio the de supracellular tratamiento, tumor shrinks. So ese this was with tumor really high suprasellar, no doses of supracelular, interferon alpha. suprasellar, Actually, this pues se patient reduce. in Aquí this case damos tolerated interferón it alfa. very well Los at 9 pacientes, million este three paciente lo times a week. toleró muy bien, 9 Is millones de has now unidades been 3 veces replaced por by what we semana, call the que se ha pegylated sustituido ahora form por of la interferon. forma And this is pegilada one de last example interferón. of a Este very es un severe último ejemplo, multisystem un caso ECD multisistémico patient, and you de can see paciente at con one point EDC this grave patient had y like a stroke vemos que and had a cortical esta blindness paciente due to the sufrió un fact ictus, lo the que llevó a ceguera cortical. basilar trunk here Aquí did vemos el not tronco circulate basilar anymore, and you can sin see that after a circulación, couple está of months interrumpido y vemos que here al there is cabo de again 2 meses circulation. That's a hay proof that recirculación y interferon esto alpha, demuestra que el even if it interferón works alfa, rather slowly compared to aunque other sea therapies lento such en as targeted comparación treatment, con los can be tratamientos effective for dirigidos, treating puede ser eficaz some para aspect of el the disease. tratamiento de algunos So aspectos de la these are the enfermedad. two articles which Estos are son los dos quite artículos important in the field. So the importantes en team of el Hazel campo. Kurzrock El published equipo de Russell almost 20 years Kurzkopf ago hace this 20 años publicó this
Este pequeño estudio con 3 pacientes que tenían EDC, infiltración de EDC leve, y lo que hicimos en el equipo francés es una retrospectiva, que fue la primera demostración de que cuando recibes interferón alfa vives más tiempo, y vemos que algunos aspectos estuvieron bien controlados. Aquí vemos la curva de Kaplan-Meier, 46 pacientes arriba y 7 que no recibieron interferón alfa abajo. Ahora, por lo tanto, administramos interferón alfa en forma pegilada, solo una vez por semana por vía subcutánea. Hay distintas dosis. Aquí eran 90 microgramos, dosis bastante baja, 175, se puede llegar hasta 270 microgramos por semana. También hablaremos de tratamientos de segunda línea como anakinra, el Remicade, que casi nunca se utiliza ya hoy en día, y luego tenemos también el sirolimus, que puede administrarse, y por supuesto tenemos los tratamientos dirigidos. Les voy a presentar ahora mis ideas sobre el tratamiento para la ECD en general, y en concreto me centraré en el interferón pegilado, porque yo participé mucho en el desarrollo de este tratamiento. Creo que la mayoría de los pacientes deberían ser tratados. Esto es cuestión de debate, ¿verdad? Los pacientes que no deberían recibir tratamiento son aquellos que no tienen una CRP alta, que tienen poco dolor óseo y que no tienen manifestaciones del sistema central, nervioso central o cardíacas, y que tienen una enfermedad muy limitada. Y luego hay situaciones excepcionales en las que podemos tener una actitud expectante, esperar a ver qué pasa, y a los 2 meses comprobar si el TAC, la CRP y la exploración clínica han cambiado o no. En estas situaciones se puede actuar con conducta expectante, pero cuidado, porque en cuanto la CRP está un poco elevada, entonces el riesgo de dejar que la enfermedad muestre inflamación puede llevar a una enfermedad secundaria, lo que sería un problema, y eso se llama amiloidosis. En mi opinión, segundo punto ahora, el interferón pegilado es una buena opción, como una buena primera opción en pacientes que no son demasiado mayores. Bueno, no demasiado mayores, no sé exactamente cuál es el límite de edad. A ver, yo estoy seguro que cada médico en esta sala y en cualquier otro lugar empezaría el tratamiento con un paciente con fatiga mayor de 75 o 80 años de edad, pero esto hay que tenerlo en cuenta caso por caso. Y también hay que tener la benedicción del psiquiatra, no tiene que haber una contraindicación evidente, ya que podría haber depresión o fatiga. Y es interesante porque el 10% de los pacientes con ECD tienen neoplasias evidentes, y algunas son neoplasias mieloproliferativas. Estas enfermedades también son una de las últimas indicaciones para el tratamiento prolongado con interferón pegilado. Creo que merece la pena, por lo tanto, hacer una prueba en primera línea de tratamiento de 6 meses a 1 o 2 años de duración para ver si es eficaz y si el paciente lo tolera bien. En mi experiencia, yo diría que la mitad de los pacientes lo toleran muy bien, algunos llevan una vida perfectamente normal con el tratamiento, y en la otra mitad el tratamiento es complicado y a veces no lo toleran en absoluto. Si no se tolera el tratamiento o si no funciona, pues es el momento de considerar otras terapias, en concreto terapias dirigidas si están indicadas. En mi opinión, si hay poco dolor óseo y pocas lesiones cutáneas, pues
Quizá sea demasiado en ese momento iniciar tratamiento dirigido, pero hay quizá otros médicos que no opinen lo mismo que yo. Así pues, yo no considero ya en 2025 el interferón pegilado en primera línea si hay afectación del sistema nervioso central o cardíaco, como afectación del pericardio. Al menos si estás en un lugar del mundo en el que no hay acceso a terapias dirigidas. Hay algunos países en los que no está accesible. El segundo tipo de fármaco, además del interferón pegilado, otro tipo de fármaco que se utiliza a menudo es el receptor anti-IL-1 por vía subcutánea a diario. Se empieza con 200 miligramos al día y se puede llegar hasta 200 o 300 al día. Es raro, pero a veces sucede cuando hay dolor óseo muy grave. Y es una buena indicación en concreto si hay contraindicación con el interferón pegilado o si hay efectos secundarios graves con el interferón pegilado. Hay que ir con cuidado porque hemos tenido pacientes con afectación cardíaca, como taponamiento cardíaco importante, con derrame líquido y ya deja de funcionar prácticamente el corazón. Y eso ha sucedido, puede suceder con anakinra y también puede haber tumores cerebrales o afectación tumoral, afectación cerebral en la EDC, aunque se administre el fármaco. Es difícil definir qué es una EDC leve, pero yo diría que es no grave. Y el anakinra es una buena opción, en mi opinión, para la EDC leve. Hay un estudio italiano que ha sido interesante para la anakinra. El segundo tratamiento, la segunda opción de tratamiento, es cuando hay afectación retroperitoneal, es el sirolimus o el everolimus, los dos fármacos conocidos que son inhibidores de la vía mTOR-AKT. Y se pueden administrar con o sin corticosteroides. Normalmente se tolera muy bien y es fácil de monitorizar. Es un tratamiento que se administra de manera oral y es una buena opción para enfermedad no grave y sin afectación del sistema nervioso central o el corazón. Se puede administrar a pacientes que no tienen acceso, de nuevo, a terapias dirigidas. Y otra cosa importante es que es eficaz en los pacientes BRAF positivo y BRAF negativo, los pacientes que denominamos wild type, y es independiente del estado BRAF, sobre todo en los pacientes, por ejemplo, en los que no tenemos muestras, porque no se han podido analizar en algunos países, pues esta es una buena opción. Primeros tratamientos con inhibidores BRAF, pues se administraron hace 13 años. La historia es esta. En este caso, 3 pacientes, 2 de ellos tenían LCH y enfermedad de Ergen-Cheston, EEC, solapada. Eso puede pasar en un porcentaje de pacientes que tienen EEC y siempre se debe a una mutación BRAF. En 2 de estos pacientes recibieron anteriormente interferón PEG y Kineret. Eran pacientes muy graves. Y en esa época nosotros, esto fuera de indicación, era uso extraoficial, administramos dosis muy altas de bemurafenib a las 4 de la mañana y 4 de la tarde. Observamos esto. Este es el estudio Basket, el estudio VE Basket.
Pues bien, 8 pacientes que recibieron el fármaco en los 2 a 3 primeros años, y en la parte superior de la diapositiva vemos el mismo paciente con el PET scan a lo largo del tiempo, y se observa que la captación de FDG18 desaparece, y eso significa que el paciente mejora considerablemente. Y abajo a la izquierda, para los primeros 8 pacientes, tenemos el índice SV max, 12 puntos por paciente, y siempre va en la misma dirección. Después de un par de años analizamos los 50 primeros pacientes que habían recibido Bemurafenib o Dabrafenib, inhibidores de BRAF, y a la derecha tenemos a 15 pacientes en esa época que habían recibido Cobimetinib. Nosotros intentamos hacer eso de nuevo. La mayoría de los pacientes recibieron el fármaco cuando ya estaban en una situación muy grave con enfermedad multisistémica. Otra cosa a tener en cuenta es que das un inhibidor BRAF solo cuando hay mutación BRAF. Pues un par de años después incluimos en el estudio a pacientes que habían estado en remisión después de al menos recibir 6 meses de inhibidores BRAF. Les quitamos el fármaco y vemos que los pacientes casi siempre recaen. Después de este estudio, este es el estudio que hizo que no suspendamos el tratamiento, sino que les demos un nivel de fármaco mínimo. Como digo, esto ya no lo hacemos, la dosis completa, porque no es tolerable. La dosis completa ahora es 4 BEM al día. Hay que personalizar el tratamiento. Normalmente empezamos con 4 BEM, BEM es Bemurafenib, y luego la disminuimos a 3 BEM a los 6 meses, 2 BEM a los 18 meses, y luego un BEM a 1 o 2 años en función de la tolerancia y la eficacia. Hay que medir la dosis y la farmacocinética del fármaco para tener una buena monitorización. Cuando no hay enfermedad del sistema nervioso central, empezamos con una dosis baja o media hasta obtener la mejor respuesta, y nos quedamos allí. Se puede aumentar la dosis si aparece enfermedad del sistema nervioso. Esta es la estrategia de Eli Diamond. Podemos pasar luego a la administración intermitente, pero esto se tiene que estudiar todavía más. El problema con los inhibidores BRAF es que hay que tener mucho cuidado con la exposición cutánea, porque puede haber pequeños cánceres cutáneos. Inhibidores MEK. Yo creo que 60 miligramos al día de Cobimetinib puede llevar a problemas intestinales, acné. Empezamos normalmente con una dosis de 40 y vamos reduciéndola. De todas formas, hay que personalizar las decisiones en base al paciente. Dosificación intermitente o administración intermitente, pues es algo que habría que evaluar de manera más científica con análisis de sangre. Aquí hay una propuesta de algoritmo que desarrolló Eli. Esto es, hay que hacer una exploración ocular y una ecocardiografía para valorar el tratamiento. Esto es lo que he dicho. Hay que distinguir si hay sistema nervioso central o degeneración nerviosa, porque eso es más problemático en la enfermedad de Erdheim-Chester o EEC en español. Esta es una estrategia que podemos aplicar, la de Eli Diamond. También, cuando hay efectos secundarios, podemos alternar los fármacos. Por ejemplo, aquí tenemos los 3 inhibidores de BRAF, Bemu, Dabra y Enco. Dabrafenib tiene menos toxicidad cutánea, puede dar un poco de fiebre, un poco menos de artralgia. Y aquí tenemos los 3 inhibidores
de MEC disponibles. Cuando hay problemas, pues podemos cambiar de uno a otro. Y cuando tenemos pacientes con mutación BRAF, si hay una contraindicación a los inhibidores BRAF o toxicidades graves, siempre podemos cambiar a un inhibidor MEC. Solo administramos inhibidores BRAF si hay la mutación BRAF, como he dicho, si no podemos administrar un inhibidor MEC. Hay un riesgo importante de activación paradójica de la vía MAP kinasa y esto suele pasar con mutación RAS en la vía de la MAP kinasa y puede llevar a una aceleración de enfermedad hematológica subyacente, que puede ser CMML o síndromes mielodisplásicos o neoplasias mieloproliferativas, que en la mayoría de los casos presentan mutación RAS. El motivo es que RAS está aquí y si administramos inhibición BRAF a alguien que tiene una mutación RAS, eso puede ser problemático. Otra opción, una opción muy buena, desarrollada por el equipo italiano, es que en remisión o en fase meseta se puede aplicar una estrategia que es 9 semanas de tratamiento, 3 semanas sin tratamiento para reducir los efectos secundarios. Eso beneficia a los pacientes. ¿Cuándo administramos doble tratamiento? Pues cuando hay mutación RAS u otros cánceres, sobre todo cuando hay mutación TP53. No está claro qué pasa cuando hay una enfermedad masiva o voluminosa, no se está seguro si hay que utilizar doble tratamiento. Sí que hay que utilizarlo cuando hay enfermedad del sistema nervioso central sintomática parenquimatosa, probablemente también cuando hay degeneración neurológica de reciente aparición. No hay acceso a los fármacos anti-CSF1R fuera de Estados Unidos. Es una pena porque este fármaco es muy interesante para nuestros pacientes. Otros tratamientos y prevención, pues tenemos el DDAVP, letiroxina, pues todas las endocrinopatías, luego los analgésicos, los antidepresivos, la doxiciclina con inhibidores MEC y vacunas para los tratamientos inmunosupresores. Mensajes a recordar de mi presentación. Para la AEC hay un 10% de pacientes que tienen neoplasias hematológicas evidentes que aparecen aquí, estas tres, y esto tiene implicaciones terapéuticas. Probablemente mejor un inhibidor MEC en este caso. Hay un patrón específico de mutación BRAF asociado al fenotipo cardíaco y neurológico. La neurodegeneración solo se observa con mutación BRAF y está claro que el interferón alfa y las terapias dirigidas mejoran la supervivencia de los pacientes. Si suspendemos el fármaco, hay que reintroducirlo si el paciente empeora. No hay resistencia a inhibidores BRAF después de más de 13 años y realmente no sabemos qué hacer cuando los pacientes mejoran. Unas vacaciones terapéuticas de tener el tratamiento y monitorizar signos y síntomas clínicos, rara vez lo hago. Luego, stop and go, parar y volver con terapia convencional, que puede ser interferón pegilado, y la dosificación intermitente cuando se alcanza una meseta. Opciones del futuro, pues inhibidores PANER, PANRAF y CSF1. En Europa, fuera de Estados Unidos, el uso del CSF1R es fuera de indicación, no hay aprobación de la EMA. Creo que solo debemos tratar a los pacientes, como he dicho, con terapias dirigidas cuando hay afectación del sistema nervioso central o del corazón. Los problemas de efectos secundarios los van a comentar a continuación y hay que mejorar la monitorización y la dosis administrada de los fármacos, teniendo en cuenta el análisis del ADN circulante. Hay un proyecto internacional con el MSK y el grupo italiano con más de 1.100 pacientes y esto ayudará a perfeccionar las estrategias de tratamiento para decidir a quién hay que tratar. Y con esto acabo. Me disculpo si he hablado demasiado y rápido.